cuando hablamos de la diferencia que tiene esta variante en comparación a la otra, y que incluso el doctor París decía que desplazaba a todas las otras, pero ahí la doctora Elia Molina dice algo muy importante. Es engañosa porque es como un resfrío común. Entonces, ¿cuáles son las diferencias para ver si las podemos identificar? Sí, una de las cosas que es muy importante es que los pacientes pueden presentar coriza, le llamamos, este resfrío con congestión nasal, y no se ve esta pérdida del olfato o disminución del olfato. Entonces, anosmia. Anosmia. Que era lo que pasaba con la variante original al principio. Exacto. O cambios en la sensación del gusto. Eso no se ve. Se ve, sin embargo, mayor incidencia, un cuadro muy parecido a un resfrío. ¿Y qué ocurre? En pleno invierno la gente empieza con estornudos, ¿no es cierto? Algo de mucosidades y piensa esto es un resfrío. Y sigue circulando, no acude a un control médico y además es tremendamente contagiosa. Entonces estornuda por ahí, puede contagiar a mucha gente. Esto realmente aumenta las posibilidades de contagio, aumenta las posibilidades de hospitalización y pasa inadvertido para muchas personas. Bueno, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos frente a esta variante que ya entró en nuestro país? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Tendrán que aislarlos? No. ¿Cuáles son las medidas? ¿Será el momento oportuno para que entren a clases, para que se abran los jardines infantiles, que todo indicaba que se iban a ir levantando restricciones? Lo vemos a la vuelta a la pausa. Que sabemos que ante esto hay muchísimas preguntas. Escríbanos al hashtag Buenos Días TVN. Mándenos sus preguntas. Tenemos especialistas con nosotros a esta hora que van a estar encantados también de ir respondiendo esas inquietudes, porque la idea es informar, conocer más datos. Eso nos hace prepararnos y tomar las mejores decisiones. Hemos pasado la llegada de otras variantes que también fueron amenazantes en su momento. Tenemos que también enfrentar esta de la mejor forma. Es un llamado, por ejemplo, clave, doctor Ugarte, a los que no se han vacunado, sí, para que lo hagan lo antes posible. Efectivamente, esto pone más de relieve la importancia de la vacunación. El riesgo que se tiene sin vacunación es enorme. Incluso con vacunación no se elimina al 100%. Lo vemos en Israel, lo vemos en el Reino Unido, que están muy avanzados en vacunación. Pero aún así que exista gente que sea renuente a vacunar es inentendible, sí, con estos virus que cada vez son más agresivos, más contagiosos, y la única defensa que tenemos es la vacunación. Pero aparte de la vacunación hay que aplicar todas las otras medidas de protección. Sí, doctor, porque además estamos hablando, como usted bien dice, que es la variante más agresiva de todas, que como bien decía el ministro de Salud, desplaza a todas las anteriores, es muy contagiosa y además muy engañosa, porque decían, pareciera un resfrío común y corriente, para que conozcamos más de la variante Delta, porque decían mucosidad, dolor de cabeza, y por eso se confunde con un resfrío común y corriente. ¿En qué tenemos que poner atención a esta variante? Bueno, frente a cualquier síntoma respiratorio, porque antes siempre se esperaba que el paciente tuviera síntomas severos, estuviera con fiebre alta, en fin, o algún síntoma cardinal como la pérdida del olfato, ¿no es cierto?, para poder sospechar y justificar hacer una PCR. Pero en este caso, sin embargo, no podemos esperar a que tenga fiebre alta, a que aparezca compromiso respiratorio, a que aparezca un síntoma asociado a este cuadro como la pérdida del olfato, la disminución del olfato o el sentido del gusto, sino que el simple hecho de aparecer un cuadro con dolor de cabeza, resfrío, mucosidades nasales y dolor de garganta ya puede ser un caso de coronavirus con esta nueva variante. Sí, doctor Las Heras, desde el punto de vista de los niños, que también es otra preocupación que se suma con las características que hasta ahora conocemos de esta nueva variante Delta. A ver, está el tema de las clases, pero también está otro tipo de temas que me parecen bien interesantes, porque hemos visto que las reuniones sociales son un factor riesgo. Y se ha publicado, no sé si lo vio, un estudio, si no me equivoco, de la Universidad de Harvard. Respecto a los cumpleaños infantiles. Mire lo que le estoy diciendo. Y resulta que
los cumpleaños infantiles generan un 30% más de contagios. O sea, vamos a tener que tener mucho ojo hasta en esas cosas, ¿no? Bueno, yo en primer lugar creo que en Chile ya hay bastante precaución. Así como vemos muchas fiestas de gente joven, yo creo que las madres se preocupan de no enviar a sus hijos a hacer grandes fiestas de cumpleaños. No parece ser la tónica. Hay una cosa que dijo María Luisa que me preocupó un poco, la angustia de María Luisa como madre, ¿eh? Perdón, María Luisa. Sí, la tengo, absolutamente, por porque como decían que esto afecta a los niños a diferencia de las otras vacunas. Por eso, pero yo quiero tranquilizar, yo creo que no podemos generar pánico tampoco. No nos olvidemos que estamos en invierno y que aparecen un montón de otras infecciones respiratorias en los niños, ¿no es cierto? Ya hemos hablado del virus sincicial, del adenovirus, de variedades de virus influenza, ¿no es cierto?, del rinovirus. Entonces, hay muchas alternativas a la posibilidad de un coronavirus. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta para que los padres, cuando sus hijos tengan síntomas respiratorios, no les genere pánico. Y vayan a un médico, ¿no es cierto?, concurran, como dijo el doctor Ugarte, la PCR es una norma. Yo creo que la PCR hay que hacérselo sí o sí a todo niño que tenga síntomas respiratorios, ¿no es cierto?, porque no importa, en definitiva, si es negativo, maravilloso. Pero en todo caso, tomárselo con calma, porque no estamos entrando en una situación de riesgo, porque todavía no tenemos ni siquiera muy claro cuál va a ser el impacto que esto va a tener en los niños. Así que yo creo que eso para mí es importante, una palabra de alerta, de tranquilidad, y que las madres, cuando sus hijos tengan síntomas respiratorios, concurran al médico, ¿no? Concurran al consultorio, ¿no es cierto? Concurran a donde realmente pueda tener una mirada profesional de lo que le está pasando. Ya, pero doctor Las Heras, por ejemplo, con este antecedente que ya tenemos, que la variante Delta está en nuestro país y que afecta a los niños a diferencia de las otras variantes, o muchísimo más que las otras variantes, ¿deberíamos adelantar la vacunación en los niños, en los más pequeños? Porque ahora está todo solo en la etapa de comorbilidad de 12 a 17 años. No, mire, yo creo que en el país hay políticas de salud que tenemos que respetar, ¿no es cierto? El gobierno tiene un plan de vacunación y va a haber que cumplir con ese plan, es lo que corresponde hacer. No podemos entrar desesperadamente los padres a buscar que les vacunen sus hijos. Eso es lo que a mí me preocupa, que los padres frente a los niños, a diferencia de adultos, entran en pánico, se entran a alarmar, ¿no es cierto?, y entran a buscar alternativas para ver cómo resolver el problema. Esperemos que el Ministerio establezca no solamente el de salud, el de educación. ¿Qué va a pasar con los colegios? ¿Qué va a pasar con los jardines infantiles? ¿Vamos a mandar los niños? ¿Vamos a esperar si efectivamente esta variedad ocurre? Todas estas cosas hay que dejar que se manejen a nivel institucional. Para eso tenemos un gobierno, tenemos un Ministerio de Salud y un Ministerio de Educación, que es el que nos debe dar las instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer. Pero usted lo decía, los colegios, los jardines infantiles, ¿usted cree tenemos que esperar a la autoridad? ¿Cuál es la recomendación suya como pediatra? Yo creo que sí. Yo creo que no hay que entrar tampoco en pánico en eso. Ahora, yo personalmente puedo tomar una decisión, es decir, yo no voy a mandar a mi hijo. Esa es una decisión personal. Pero tomar decisiones, digamos, en conjunto, hay que esperar, porque yo creo que lo que estamos analizando nosotros también lo está analizando el Ministerio de Educación. Ellos tienen quizás más información que nosotros al respecto. Por lo tanto, son ellos los que tienen que impartir una instrucción general para que la gente, como le digo, tome las decisiones correctas. Ahora, individualmente, si usted me pregunta a mí, bueno, yo podría decir que mi nieta no vaya, ¿no es cierto?, al colegio en forma preventiva, pero eso es una decisión personal. No es la decisión de salud pública o la de educación pública que tenemos que tomar. Sí, y eso es súper importante, doctor, porque hasta ahora han sido instrucciones, pero siempre se ha dejado en manos de los padres y las familias tomar la decisión de si envían o no envían a sus hijos al colegio, independiente de si están abiertos o no están abiertos, ha quedado en manos de la familia. Eso es súper importante. Acá no hay órdenes tiránicas de obligación de llevar a los niños. O sea, eso hay que dejarlo súper claro.